La sucesión de los instantes que verifican los actos, donde se extiende la verdad de nuestras vidas, está en los tiempos de Dios. Quizás el tiempo de los hombres esté harto de promesas incumplidas, pero 5 minutos con Dios puede cambiar tu vida. Dios le bendiga. Estamos celebrando lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Y esto me trae a mi mente una frase que está muy de moda en estos tiempos, una frase común en la boca de muchos, que es esta que dice: yo creo en Dios a mi manera. La verdad es que cuando alguien se expresa así de esta forma, no significa que cree mucho en Dios, sino que está diciendo que de Dios toma lo que le conviene y lo que no lo desecha. Y podemos hacer una pregunta: ¿existirán varias formas de creer en Dios o existirá una sola? Lucas 19:47 nos expresa algo importante, que dice la palabra del Señor así de esta manera: y enseñaba cada día en el templo Jesús, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Y por qué procuraban matarle? Fácil, es porque cada uno de ellos creía en Dios a su manera. Creer en Dios de verdad es creer a la manera de Dios. Podemos nosotros entonces tomar a los fariseos y escribas y decir: ¿quiénes eran ellos? Los fariseos y escribas representaban el legalismo judío, expertos en seguir las tradiciones al pie de la letra. Eran aquellos que decían lo que había que hacer pero no lo hacían. Chocaron con las enseñanzas de Jesús porque Jesús condenó su ostentación, su hipocresía. La manera de creer de los fariseos chocó con las enseñanzas correctas de Jesús. Todo aquel que le cree en Jesús a su manera chocará con las enseñanzas del Maestro. Aleluya. Y si no cambia su perspectiva, terminará queriendo matar a Jesús, al igual que lo hicieron estos fariseos. El otro grupo que nosotros podemos ver es el grupo de los saduceos, que también tenían su propia manera de creer en Dios. Ellos no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la resurrección. Estos eran sacerdotes judíos aristócratas que no se relacionaban con el pueblo común. Así que Jesús no entraba dentro de sus planes ni sus propósitos. A los saduceos no le interesó el mensaje de Jesús porque chocaba con sus intereses. Los saduceos fueron los responsables del arresto de Pedro, del arresto de Juan. Ellos planificaron la muerte de todos los apóstoles, y según el historiador Josefo, narra que no existe un solo registro de un saduceo que haya pertenecido a la iglesia cristiana. Los saduceos también quisieron creer a su manera y no defendían ni seguían a Jesús, sino que trataron de eliminarlo de su vida. Todo aquel que lo haga también de esa manera, a su manera, va a tratar en un momento de eliminar a Jesús de su vida porque no le interesa. Aquí podemos nosotros hablar de los celotes también. Una aparente lucha por la liberación del pueblo, por quitarlo del dominio de Roma. Esto llevó a una guerra, pero esta guerra también chocó con las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús aparece en la historia, los celotes lo vieron como aquel rey que venía a liberarlo, pero cuando vieron que Jesús tenía un concepto de ama a tus enemigos, ya empezó a chocar con lo que ellos querían. Quizás en un principio pensaron así, pero ya después al final la perspectiva de ellos eran diferentes a la de Jesús y también entraron en conflicto rápidamente. Aquí podemos hablar de los herodianos, un grupo de judíos que apoyaban a la dinastía de Herodes. Estos herodianos no seguían a Dios, decían ser religiosos, pero se unieron a los fariseos para levantarse en contra de Jesús. Estos fueron los que dijeron: ¿y será lícito darle al César su dinero? Y viene la frase de Jesús: darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creer en Dios de verdad es creer a la manera de Dios. Todo aquel que diga yo creo en Dios a mi manera corre el riesgo de convertirse en un fariseo hipócrita, legalista, que recita las escrituras pero que no la cumple. O tal vez en un saduceo que no le interesa el mensaje de Jesús, no le interesa mezclarse con el pueblo, sino tiene sus propios intereses, es lo que prima en su vida. O tal vez en un celote, queriendo imponer su criterio a la fuerza, no siguiendo al Señor ni al Rey de Reyes. Aleluya. O tal vez en un herodiano que obedece a los hombres, haciendo concesiones con el mundo. Mi hermano y mi hermana,
Gloria a Dios. Yo te invito a creer en Dios a la manera de Dios. Yo te invito a poner tu mirada en Cristo Jesús y no decir yo creo en Dios a mi manera, porque todo aquel que dice yo creo en Dios a mi manera corre el riesgo de levantarse como se levantaron aquellos principales sacerdotes, aquellas sectas que estaban en la época que dijeron crucifícale, y van a querer eliminar a Jesús de su vida, van a querer exterminar la palabra de Dios, porque empieza a chocar con tus propios intereses. Seguir a Jesús no es decir yo creo en Dios a mi manera, sino es decir Señor, yo necesito menguar para que tú crezcas. Aleluya.